Ya, se fue. Bueno, buenos días muchachos, vamos a comenzar un nuevo capítulo y el último sería este caso de la materia de hidráulica aplicada. Vamos a ver lo que es erosión y socavación, ¿sí? Inicialmente habíamos visto la erosión, lo que es en cuencas, ¿sí? Pero ahora vamos a ver lo que es la erosión en los ríos. Erosión y socavación está referida específicamente al fenómeno que se da en un cauce de un río a la debido a las diferentes crecientes o caudales máximos que aparecen con un periodo de recurrencia definido. En este caso, pues puede ser recurrencia de 50 años, de 25 años, 100 años que se presentan, ¿no? Y que en esa crecida producen lo que producen lo que es una erosión de las orillas, en este caso del cauce, y lo que es una socavación. Y sí es muy importante conocer este tipo de fenómeno. ¿Por qué? Porque esto afecta específicamente lo que es a las estructuras que se encuentran ubicadas eh, en, dentro del cauce de los ríos o a su vez en las orillas o márgenes de los ríos. Como pues ustedes pueden ver aquí hay un puente, ¿no es cierto? Sí, un puente. Entonces necesitamos conocer cuando hay una crecida, como por ejemplo observamos acá, cuando hay una crecida de esa naturaleza, ¿qué pasa con la estructura aquí? Cuando se encuentra ubicada en este caso estamos viendo en el centro del cauce del río, o en este caso también en las orillas del río, en los márgenes, que prácticamente en este caso son influenciados directamente por la corriente. Entonces, ¿qué pasará con la erosión? En este caso, erosión del qué? De sus orillas, y qué pasará con la socavación de su cauce del lecho. En este caso, el lecho del cauce, perdón, el lecho del cauce, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver entre los contenidos dentro de eso, vamos a ver lo que es la socavación general y transversal del cauce. Quiere decir, en este caso, la general es que cuando viene una corriente, sí, ¿qué pasa en esta pila, por ejemplo? ¿Cómo socava el río? ¿Sí? O a su vez ni siquiera en esa pila, si no tuviéramos estructuras hidráulicas, simplemente después de una crecida, ¿qué pasa con el cauce del río? Y eso va a depender mucho de qué? Del tipo de material que se encuentra configurado el lecho del río. ¿Sí? Ya, entonces se refiere a la socavación general. Y la transversal sería específicamente esta socavación como que pasa en todo el perfil este del río. Si es derecho del río esto, entonces cómo viene socavándose en este caso y en qué parte socava más. Eso vamos a calcular, ¿no es cierto? En función de algunos parámetros que hemos aprendido ya hasta aquí. Lo que es de hidráulica general y lo que es de hidráulica aplicada. ¿Sí? Aquí vamos a ver también los tipos de socavación, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de socavación hay? ¿No es cierto? En este caso ya dijimos longitudinal y transversal, perdón, pero también hay socavación, pues, dependiendo, digamos, cuando se unen dos ríos, dependiendo, en este caso, cómo se encuentra ubicada la estructura, qué forma tiene la estructura, es decir, todas esas cosas vamos a ver. Entonces, de acuerdo a eso, también hay tipos de socavación, ¿sí? Y vamos a ver los métodos de cálculo, ¿para qué? Para calcular en este caso lo que es la socavación. En este caso generalmente vamos a ver que la socavación nosotros lo definimos como un HS, que sería en este caso la altura de socavación, ¿sí? Eso nos interesa saber nosotros, ¿para qué? ¿Por qué nos interesa saber eso, verdad, muchachos? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un cauce de un río, pongamos este río, ¿no es cierto? El cauce natural sería, por de pronto podría ser este, ¿no? Y aquí está el puente, ¿no? Aquí está el puente. Si viene una crecida, entonces, ¿qué va a pasar en la crecida? Dependiendo del tipo de recurrencia que tenga la crecida. Entonces, si que viene una crecida, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a qué? Va a haber un lavado, primero dijimos que hay un lavado hidráulico, después va a haber qué? Va a haber una erosión, en este caso que está en la orilla del río, ¿no es cierto? Viene erosión, la orilla, la orilla, y toque en este caso lo que es la socavación, que sería qué? La socavación, que sería en este caso, en cuanto se refiere al lecho del mismo río, ¿sí? En este caso. A estas alturitas que vamos nosotros viendo aquí, viendo acá cuánto se ha acabado, esto se llama, ¿qué se llama? Estos se llaman los denominados los HS. HS también se llaman las alturas de socavación, ¿sí? Bueno, es minúscula por si acaso, ¿no? HS, HS. Entonces, para esto desde ya podemos decir que para nosotros poder definir todas esas HS a lo largo de qué? A lo largo del transversal, ¿no es cierto? En la parte transversal del cauce, nosotros debemos tener ¿qué? Un perfil transversal, en este caso de quién? Del río, para saber calcular en función del perfil transversal o la topografía del cauce, ¿no es cierto? Poder calcular en este caso nuestro HS y saber exactamente después de una crecida con un caudal, en este caso máximo, que se da, ¿no es cierto? Un máximo. Ese caudal máximo generalmente, ¿qué está?
está relacionado a un periodo de retorno dado, ¿no es cierto? Porque toda crecida está relacionada a un periodo de retorno dado, ya sea la mínima que sea para 2 años, porque por lo general la crecida se da, en promedio se da cada 2.23 años, se da una crecida, que sería la más pequeña. Luego vienen crecidas de 10 años, 50 años, lo que quiera que sea, se dan los cauces. Mientras la crecida es un mayor periodo de retorno, el daño será mayor. Entonces, también yo definiré en función de qué, en función del tipo de la obra, la importancia de la obra, definiré yo, en este caso, el periodo de retorno, ¿de acuerdo? Entonces, al final, lo que me interesa es calcular estas HS, para saber exactamente cuál es el perfil final que quedó después de la crecida. Es lo que nos interesa saber, ¿sí? Ya, aquí hay diferentes, en este caso, parámetros con los que nosotros utilizamos, y para eso tenemos el método, el que más se utiliza en la vida práctica, y el que más yo he utilizado es este método, el método de Lebedev, ¿no es cierto? Y también el método de Massa-Sánchez. Son los dos métodos que más se utilizan en la vida real, no solo en el país, sino también en otros países, ¿no es cierto? Métodos universales que nosotros vamos a aprender en esta semana, ¿sí? Entonces, más o menos, por ahí vamos a irnos de este capítulo que nos va a interesar muchísimo. Y les comento, pues, este tema, pues, siempre hay trabajos que nos presentan, que nos piden que les den haciendo para determinar muchas cosas. Por ejemplo, con este estudio que nosotros vamos a aprender, determinamos determinamos la altura a la cual deben hacer el estudio de suelos. Y consecuentemente, a partir de esta alturita aquí, o sea, a partir de este base, de esta altura de socavación hacia abajo, yo tengo que implantar o cimentar lo que se llama la estructura, en este caso este puente. Porque si le cimento a partir de esto, le mando acá, y resulta que me socavo esto, me va a llevar el río, ¿no es cierto? El puente se me va a llevar el río. Entonces, miren qué importante es saber esto para a partir de esto yo decir muy bien, a partir de esto hágame el estudio de suelos y cuál es la profundidad de que yo voy a implantar el puente, porque esta parte seguro que viene la creciente y se me lleva. ¿Sí me entienden? Entonces, eso necesito saber. Esto me ayuda a qué? A determinar, en este caso, cuando yo hago el estudio de socavación y erosión, me ayuda a determinar esta situación en la parte de la ingeniería, ¿no es cierto? En la ingeniería. Y también me ayuda a determinar, ¿qué me ayudará a determinar? De lo que es la longitud, en este caso se llama, ¿qué eso se llama esto? La longitud del puente, o también se llama la luz del puente. Sí, la luz del puente me interesa saber. ¿Y qué más me ayudará a determinar este estudio? ¿Y qué se llama? Entonces yo sé, si veo que la creciente me llega, yo qué sé, toda esta parte acá, ¿no es cierto? Me llega, el río actualmente está, pongamos por aquí, ¿no es cierto? Está aquí, pero con la creciente que yo he calculado, con este caudal, veo que la creciente me llega acá, entonces me ayuda a tener, ¿qué? La altura que se llama del galgo del puente. Si yo quiero decir, mi puente máximo debe estar ubicado a esa altura para que el río no se lo vaya llevando. Entonces digo, muy bien, doy una altura de seguridad, entonces mi altura de galgo del puente va a ser esta. Entonces el puente tiene que estar a esta altura. Consecuentemente, yo tengo que jalarme más acá, y a partir de esto generar lo que son las pilas, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para que la crecida pase por debajo del puente, más no, me vaya llevando la crecida pase por acá. Si en este caso, este puente está calculado, debe ser que una crecida máxima debe pasar máximo, ¿por dónde? Por aquí, es decir, por acá. Acá hay lo que se llama en este caso, ¿qué se llama esto? Altura de Gálibu del puente, se llama altura de Gálibu del puente. Eso nos ayuda a determinar ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto. Y esta se llama la luz del puente, todo eso se llama la luz del puente, la luz, ¿sí? Ya, y aquí como está la pila que ustedes pueden ver, a partir de esto se calcularía para qué, para que se cimente acá, en este caso haga la cimentación. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este tema, ¿de acuerdo? Esperemos que tengamos un poquito presente lo que les digo, ¿para qué? Para que vayamos entendiendo qué es lo que vamos a aprender ahora. Muy bien, continuamos. Bueno, ahora sí vamos a ver un poquito la teoría. Si alguna cosa no entienden, pues me lo dicen para repetirles, ¿de acuerdo? Ya. Perdón. Hay algunos temas, o en este caso teoría, que debemos saber. Lo que es la erosión fluvial. Sí, acordarse bien. Pluvial es lluvia y fluvial es río, por si acaso. No, aquí estamos exactamente. Es un río, ¿no? Un río crecido, que pueden ver aquí una crecida máxima que pasa allá. ¿Qué es erosión fluvial? La erosión fluvial, dice en este caso, presenta en los cursos de agua quebradas y ríos. Quebradas, ¿verdad? No solamente ríos, quebradas. Aquí un poco hablamos, lo que se acuerdan ustedes que decían en hidrología, lo que son los ríos, digamos, en este caso, los cauces intermitentes,
Sí, aquí está, los cauces intermitentes, no es que ahora en este momento tiene cero caudal y pues por aquí simplemente le hago un relleno y me paso la vía. O sea, tenemos que saber que ese es un cauce, en este caso intermitente, que solo cuando llueve tiene agua, consecuentemente ahí yo tengo que pasar en el que mínimo con una alcantarilla. No puedo hacer un relleno porque se me va a llevar la vía, ¿no es cierto? Entonces tengo que saber exactamente, en este caso hablamos de quebradas, por si acaso, ¿sí? Usted eso es muy presente, ¿de acuerdo? Ah, bueno, aquí hablo un poco de lo que dice la fuerza atractiva del agua vence las resistencias materiales produciendo el proceso de excavación. Es decir, es el proceso que nosotros hemos venido aprendiendo. ¿Cuándo se da erosión? Justamente referido a lo que es la fuerza de tracción que se da en el cauce del río, ¿no es cierto? Entonces aquí se movilizan arcillas, es decir, al final lo que es explícitamente es una oración, es un movimiento de qué? De partículas del lecho del río que son llevados hacia abajo. ¿En función de qué? En función de la velocidad, en este caso la corriente hidráulica, ¿sí? Entonces suspendidos, miren ustedes, suspendidos porque en las formas que de acarreo y de disolución, por eso, claro, a medida que dependiendo de las partículas, cómo se encuentren, digamos, cómo se encuentren conformadas, pues estas partículas, si son algunas partículas, en el transcurso del viaje de este sedimento, pues será disgregando en partículas más finas. Eso quiere decir la disolución. En suspensión sabemos cómo se transporta, acarreo de fondo también sabemos. Entonces, miren ustedes, es un proceso que se da en el cauce. Y al final decimos que los volúmenes movilizados por erosión fluvial son altos en cauces erosionados, especialmente. ¿Sí? Especialmente en épocas de crecida se dan esta situación. Y es por eso que debemos saber exactamente cuánto sedimento es removido del cauce. Y por eso les había dicho yo que realmente nosotros para hacer estos tipos de estudios tenemos que tomar que muestras del cauce del río, o sea, o del lecho del río. ¿Sí? Vamos a ver, acá. Acá tenemos lo que es proceso de erosión hídrica y contribución de inestabilidad. Aquí tenemos algunos conceptos, he puesto una tablita, ¿no es cierto? El tipo de erosión, ¿no es cierto? Aquí la acción y los efectos. Eso es muy importante tener presente para estudio de estos temas, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, aquí tipo de erosión por lluvia, ¿sí? Erosión por lluvia, estamos hablando, ¿dónde estamos hablando de esto? Hablamos en un poco de la cuenca, ¿no? Que abarca, ¿no es cierto? Erosión interna por flujo subterráneo y erosión fluvial. Entonces esto ya habíamos visto acá, esto también habíamos visto, ahora estamos viendo esta parte acá. O sea, acá la acción, esto es un resumen que prácticamente hemos visto, es saltación pluvial, o sea, en este caso habíamos dicho, cae la gota de lluvia, dependiendo del suelo cómo está, pues esto simplemente lo que hace es disgregar las partículas y por saltación comienzan en este caso, a, a disgregarse y a formar parte de un sedimento y en función de la pendiente y la cantidad de agua hay un escurrimiento en este caso, que en este caso se llama la erosión hídrica, ¿no es cierto? Ya. Los efectos, miren aquí, impacto de gota de agua, producción de capa de reducción, pues capa de infiltración, porque claro, ya no hay infiltración, sino más bien ya queda un suelo desnudo y lo que pasa es que la mayor cantidad de agua que cae no se infiltra, más bien escurre. Destrucción de poros toscos. Entonces, esas son la acción, los efectos, ¿sí? Depende en este caso, de la erosión de lluvia. Escurrimiento superficial difuso, es bueno, erosión laminar, hace uniforme de capa de suelo muy distante. Aquí hablamos de cuanto a los efectos, estamos observando acá lo que está diciendo acá. Escurrimiento superficial concentrado, surcos de erosión. Es decir, esto habíamos visto. Lo que he puesto es cuadritos más bien para qué? Para diferenciar la erosión que hemos visto en cuencas y la parte interna, en este caso de la misma cuenca, frente a lo que es la erosión fluvial que estamos en este caso, último capítulo que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a ver aquí? Lo que es la socavación de fondo, la socavación lateral y la descarga torrencial. La descarga torrencial no es más que la cantidad de sedimentos, en este caso, que producto de las dos excavaciones es llevado hacia abajo esta cantidad. Entonces aquí es un transporte prácticamente de ¿qué? De sedimentos, transporte prácticamente de caudal sólido que llamamos este caso, ¿sí? Bueno, entonces esto ya hemos visto, simplemente he puesto ¿para qué? Para saber diferenciar lo uno de lo otro que nosotros hemos venido aprendiendo. Y estamos terminando con esta parte de acá. Y los efectos, pues como pueden ver aquí, especialmente lo que dice, mira aquí lo que dice, profundización del fondo de los cauces naturales, lo que habíamos explicado anteriormente. Esto es lo que nosotros tenemos que saber para ubicar una obra hidráulica en un cauce. Si no conocemos esto, estamos perdidos. O sea, estamos perdidos porque, bueno, yo les contaría, ayer tuve una reunión porque estamos pavimentando una vía principal por acá. Entonces había un abogado, ustedes saben qué son los abogados.
Él decía que no hay necesidad de que haya ahí un ingeniero civil haciendo la obra, sino que simplemente un albañil lo puede hacer y a menor costo. Entonces, exactamente, el ejemplo es muy claro. Si viene el albañil, hace el puente, ¿qué diría? Haya el cauce del lecho, el río, vamos a ver, lo que diría el albañil es esto, señores. Sí, esto. Aquí está esto, entonces un albañil con mucha experiencia que construye obras o que sea, diría muy bien, yo coloco mi pila de puente aquí y a partir de eso se va. Entonces aquí va la cimentación y se va acá, tal profundidad, se va esto. A la experiencia del día, esto es aquí va todo esto que ya va cemento y todo. Y voy acá. Y se va. Y aquí construye su puente y se fue. Ya. El ingeniero civil o el ingeniero que diría, voy a hacer el estudio de socavación, implica de que cuando viene el río se me produce este efecto, ¿no es cierto? Este efecto profundiza el cauce, sucede de que viene y se me va por aquí y se me lleva todo esto. En conclusión, la última crecida que pasó, en la crecida que pasó, todo eso se me llevó y la pila queda en el aire, consecuentemente el puente se fue. Esa es la realidad entre lo que es un albañil y un ingeniero, en este caso civil o ingeniero del agua, señores. Pero háganle entender al abogado cuando él con su regula y le dice a la gente que gastamos menos plata, o sea, esto es menos, para ellos es menos ahorro, ahorros, claro, ahora es ahorro. Cuando ven una crecida, ¿cuánto será esto? Vamos a perder lo que es el puente de estructura, ¿sí? Y lo que es en este caso, a cuánta gente servía de este lado y a cuánta gente servía de este lado el puente. Es decir, son cantidades de pesas frente al supuesto ahorro que decía yo diría este chilpe arquitecto que decía que ha trabajado con ingenieros civiles y con albañiles y que los albañiles nomás ya hacen lo que debe ser. Entonces, ustedes para que vean, entonces, lo importante es conocer esto. Esto no conoce el albañil, eso no conoce otra persona, sí, eso no conoce ni el mismo, de pronto el mismo campesino conocerá algo de eso. Pero nosotros, como ingenieros del agua, debemos saber y calcular esto. Y debemos indicar que esto sucede, señor, y a partir de eso tomamos decisión en todas partes. ¿Sí? Hoy mismo voy a hacer un estudio por Pedro Vicente Maldonado para hacer un puente específicamente. Estamos ahorita el día de ayer me contactaron y el sábado viajo para allá. Sí, entonces miren ustedes un poco para que vayamos entendiendo la importancia, es decir, la importancia de tomar una decisión técnica frente a una decisión empírica con la gente que de pronto dice yo sé mucho de esto y a mí no me interesa tener un ingeniero que me ayude. ¿Sí me entienden? Para eso nosotros estudiamos, para eso nosotros definimos alternativas y soluciones a la sociedad. Y eso nos dan la universidad, ¿no es cierto? Y la ciencia que también consultamos y aprendemos. Entonces, un poco para que ustedes queden, lo mismo les digo yo, o sea, el ejemplo que les puse ayer es de las casas. Quito, ¿cuánto de informalidad tiene? Quito tiene una informalidad casi del 90% de informalidad. ¿Qué implica informalidad? Que todas las casas hechas solamente por albañiles o hechos empíricamente se les pisa las casas, se les fisura las casas, tienen que hacer reforzamiento, tienen que hacer cosas. ¿Por qué? Porque nunca utilizaron un estudio de suelos, nunca utilizaron un profesional que les dé los ambientes, que les den planificando sus ambientes para vivir, una grada interna que le haciendo. Hay muchas cosas que los profesionales hacemos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la gente viva bien en su casa. Pero después cuando uno dice, ya estoy viviendo, chuta, lo que pasa es que me quedó muy pequeño el dormitorio, voy a botar la pared y hago más acá. ¿Esos qué son? Van sumando sus costitos. Si la pared se me fisuró, chuta, tengo que botar la pared y hacer una nueva pared. Después se me está hundiendo, tengo que reforzar las zapatas, los plintos, esa cosa. Son costos que me dan. Al final, estos ahorros yo llamo de cocineras, ¿cuánto me llegó? Si yo inicialmente hubiese tomado este valor para entregar que a quien haga mediación de estudio de suelos, a quien me dé haciendo los planos arquitectónicos y a quien me dé haciendo los planos estructurales en este caso. Entonces, ya, esto era $2,000 que tenía que pagar, pongamos un caso. Y esto, todo esto me cuesta, hasta el momento me cuesta unos $10,000. ¿Cuánto me ha ahorrado, señores? Les pregunto a ustedes. 2,000 que acá dijeron que yo he tenido esas cosas. Vea, ingeniero, con eso yo me hago una losa. Así saben decir. Bueno, hago una losa, supuestamente. ¿Y ahora cuánto gastó? Y la casa no está bien y seguirá teniendo problemas. ¿Por qué? Porque lo hizo un albañil simplemente con experiencia que supuestamente lo tiene. Y eso nos ha pasado, la informalidad, la forma tan chabacana de un ecuatoriano. Pero lamentablemente nuestra idiosincrasia es así, señores. El ahorro es importante. El ahorro para ellos
ahora pues me va una losa o media losa en vez de pagar un estudio de esas cosas. Lo mismo pasa acá, señores, ¿sí? Acá, en cambio, por ejemplo, en el estado, ¿qué pasa? No toman en cuenta lo que son la parte hidrológica. Esto no toman en cuenta, digamos, los municipios, esa cosa. ¿Sí? Para ellos les porta un comino y hacen lo que hacen acá, como hacer el albañil. Entonces viene una crecida y se lo lleva el puente. Y ahí está, se perdió el puente, se perdió todo. Si toda la inversión se fue por no hacer estas cosas. Entonces yo les comento, pues, ahora estoy metido en unos adoquinados y es lo que ayer tuve una reunión y un abogado opinaba de esta estupidez que hablaba, que él sacaba por casi la mitad del presupuesto el adoquinado y lo que son los bordillos, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya creó la confusión con la gente. Entonces, ahora está en que de pronto ya van a ser solo con albañil, ya no toman en cuenta las ofertas de los ingenieros. Entonces, miren ustedes qué tipo de obra sacará, ¿no? Y la gente está convencida, porque si ahora me toca poner una cuota, yo qué sé, la que me toca poner de $50, ¿sí? Entonces, pues bastante, pero ya si con el otro me dice que va a poner solamente $30, ya me ahorro $20. Me he ahorrado $20 para saber que mi obra, después de 2, 3 años, estará fisurada, estará lavada por la lluvia, lo que sea, ¿no es cierto? Porque no tengo ninguna garantía. En cambio, con un profesional, yo tengo la garantía y a dónde reclamar. Por eso, nosotros hagamos un estudio, tiene que ser bien hecho, capaz de que capaz de que no nos reclamen por lo que está mal hecho, sino nos sigan contratando, ¿me entienden? Entonces, esa es la función de nosotros como profesionales que tenemos que trabajar. Yo les hablo las cosas reales que en este momento sí, pues estoy presentando por unos bordillos para hacer esas cosas y ayer las cosas estaban yendo bien, ayer tuve la ingrata sorpresa de que asoma un abogado y este dice que lo va a hacer así y lo convenció prácticamente a un 60% de gente. Entonces, eso está en stand-by, ¿no? Y bueno, yo no sé, no soy orgulloso, pero gracias a Dios tengo mis trabajitos, mis consultorías pequeñas, aunque sea, pero todavía tengo para comer. Entonces, hay veces que ellos creen que uno, porque no coge la obra, ya se va a morir, ¿no es cierto? No es así. Pero ¿a quién le jode? Es a la misma gente, realmente. Bueno, entonces un poco les hablo estas cosas, ¿por qué? Porque incluso eso para su vida particular les va a servir, ¿no? Para ustedes. Cuando hagan su casa, pues no escatimen un esfuerzo en los estudios para que ustedes tengan toda su seguridad de que su casita está bien. ¿Sí? ¿Me entiende? De que su distribución de ambiente esté bien de acuerdo a lo que ustedes quisieron. No que el albañil le venga a decir, acá hagamos la cocina, acá hagamos esto, o pongamos esto, y a mi experiencia es esto. Yo recuerdo exactamente, yo di un curso para el albañil de SECAP también, tuve la oportunidad de dar, y yo les di hasta diseño de columnas, porque hasta ahí pueden ellos entender. Losas ya no puedo dar porque ahí tenemos que trabajar con momentos, con esfuerzos, con fuerzas sísmicas, todas esas cosas. Entonces no entienden esas cosas, ya eso es cálculo estructural. Pero una columna sí lo pueden saber en función de qué, de las fuerzas cooperantes, de la losa, en función del esfuerzo del suelo, se calcula y ahí me da exactamente el número de varillas que yo voy a colocar en la columna, entre 4 varillas, 6 varillas, 8 varillas, lo que sea, y el feed, el diámetro entre las varillas, me da. Y eso sí lo puedo llegar a. Y cuando yo les entregaba, les daba esa clase y que ellos dijeron que ellos nunca han aprendido eso, sino les daba más bien métodos de construcción, yo me atreví a dar esto y la gente era súper agradecida y decía, por eso ha sido que ha sido 4 varillas, por eso ha sido que ponemos 6 varillas. ¿Se dan cuenta? Entonces, vean, señores, o sea, el albañil, con todo respeto, una persona que tiene muchos conocimientos, pero solo con experiencia, no conciencia. ¿Sí? Así es las cosas, señores. Bueno, entonces, va a dar la oportunidad que acabo de decirles esto para que alguna vez pues hagan su casa, ustedes ya están jóvenes, algunos formarán sus hogares, tendrán sus cosas, pero yo pensaría no escatimar esfuerzos para que su casita sea segura, hacer sus respectivos estudios y que ustedes vivan bien, tranquilamente. Y acuérdense, señores, de acuerdo a la ley, el ingeniero civil tiene responsabilidad en lo que es de estructura, 10 años de responsabilidad. 10 años, un día ya el ingeniero civil sale de su responsabilidad. 9 años, 364 días, todavía tiene responsabilidad en donde el ingeniero civil tiene que responder por la estructura que se fisuró o cualquier cosa. Les comento, si no cojan la ley y vayan a ver. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Por eso los médicos siempre han luchado que tampoco ellos nos pongan una ley como nos ponen a nosotros, nos han puesto, nosotros seguimos trabajando en el tema, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de civiles hablo, ¿no? Por si acaso. Pero, ¿por qué les hablo eso? Porque
ustedes van a aprender esto y ustedes algún rato tendrán que discutir para que estas cosas se hagan bien, ¿de acuerdo? Bien. Ahora sí vamos a ver lo que es la socavación, ¿no es cierto? Dijimos la erosión, era las orillas del cauce, a la socavación en cambio es ya la parte de lo que es del lecho, aquí está clarito, lo que es del lecho, ¿sí? La remoción de materiales del lecho del río. Por eso yo había dicho de que yo tengo que, cuando hago el estudio para los puentes, tengo que, aquí está el río, aquí está el nivel del río, ¿no es cierto? Aquí está el río. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que obtener una muestra de aquí. Esta muestra tengo que sacar, esta muestra de aquí. Todo esto me llevo. Es decir, yo, por ejemplo, cuando hago esto, me llevo casi más de medio costal de sedimentos para hacer lo que es la curva volumétrica y determinar si son materiales cohesivos o no cohesivos. ¿Sí? Entonces, cuando viene una enriquecida, ¿qué pasa? Va a remover este lecho. Entonces, yo quiero saber cómo se comporta estos materiales del lecho, ¿para qué? Para saber que si la crecida, cuando venga, me remueve o no me remueve esto. Si me remueve, me está socavando. Entonces, me va a socavar. ¿Y cuánto me va a socavar? ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo aquí en este caso. Entonces, este es un costal, por si acaso, ¿no? Es un costal que yo me llevo, que está amarrado, y me llevo al laboratorio. Y este es lo que me dan haciendo lo que se llama la curva granulométrica. Y ahí vamos a ver qué elementos necesitamos de la curva granulométrica para nuestros diseños. Muy bien. Entonces aquí tenemos que ver, miren ustedes aquí, los materiales que socavan de diferentes formas, suelos granulares. Después vas a ver que tenemos dos clasificaciones nada más, ¿sí? Aquí disueltos que erosionan rápidamente, que son los suelos arcillosos. Aquí está la teoría, ¿no es cierto? Bueno, y aquí diferentes tipos de suelos que ustedes estamos viendo acá, ¿sí? Pero al final todo esto se traduce en qué se traduce. Lo que son en este caso suelos cohesivos, a ver, así sería, ¿no? Suelos cohesivos y suelos no cohesivos. Al final con eso, no, con eso se trabaja en la ingeniería. ¿Listo? Toda esa cosa, se llaman los arcillosos, eso se encasilla. Bueno, no les pude responder, pero alguien me preguntaba, ¿y cómo yo hago? Creo que tenía hielo, alguna cosa en la cuenca, ¿no es cierto? ¿Cómo yo hago? Lo que debían hacer, ¿qué es lo que debían hacer? Es lo que se llama, en este caso, digamos que, lo que tengo que es, digamos, agrupar, en este caso, lo que son, en este caso, cultivos semejantes, ¿no es cierto? O suelos semejantes. Por ejemplo, si es que yo tengo hielo y agua, ¿qué son? Los dos son impermeables, ¿no es cierto? Si es agua, prácticamente se suma al agua, ¿no? Y hielo, si cae en el hielo, es como ser agua, ¿sí? Y una roca como ser agua. Entonces lo que hago es agrupar esos tres tipos de suelos, ¿para qué? Para decir que estos tienen un coeficiente de C igual a 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Eso se hace en el ARGIS, ¿no es cierto? Se agrupa comportamiento de tipos de suelos iguales, comportamiento de cultivos iguales, entonces, para tener la menor cantidad de variables para yo poder calcular lo que es el caso de la USDE. Lo mismo es acá. Entonces, en los suelos no granulares estará metido que ciertas partículas de un diámetro dado, ¿no es cierto? De los suelos, en este caso, no cohesivos, están metidos los suelos arcillosos, suelos limos, francos, todas esas cosas metidas acá. Entonces, lo que hace simplemente es agrupar bajo un cierto término para yo poder trabajar, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, aquí está, por ejemplo, hay muchos materiales que hablan de este caso. En este caso, aquí dice, pues, varias crecientes se requieren para que se produzca máxima profundidad de excavación dependiendo del tipo de material. No, está hablando de este material acá, ¿no? Específicamente. Lo que nos interesa es esto, ¿sí? Ya. No sé si tienen alguna pregunta aquí, muchachos. Sí, aquí un poco aquí habla, miren ustedes, por ejemplo, aquí dice, o sea, el tiempo que digamos que tarda en socavarse, ¿no? Por supuesto, las arenas serían suelos no cohesivos. En arenas son una crecida máxima, ¿y qué pasa? En pocas horas, pues totalmente lo lava, los lleva y socava, ¿no es cierto? Entonces, es lo que está diciendo aquí. Bueno, continuamos. Ya parece que no hay preguntas, continuamos acá. Tipos de socavación. Aquí estamos un poco lo que ya había dibujado, ¿sí? Entonces, mira, aquí está una pila del puente, ¿no es cierto? Vea cómo se socava, ¿no es cierto? Y la socavación, aquí está justamente esta que estoy hablando yo. Esta es la cimentación del puente, ¿sí ven? Entonces, aquí en las diferentes avenidas, ¿qué pasa? Vea, mire,
puede venir que se socava acá, y aquí estaba en este caso el inicio del plinto, ¿no? ¿Cierto? Y así. Y miren ustedes cómo ha ido socavando, hasta las crecidas. Esta es la teoría aquí, ¿sí? Entonces miren ustedes, la profundidad del plinto, ¿a dónde debería irse? Hasta por acá. ¿En función de qué? Del cálculo, en este caso, de la excavación. Si yo para poner mi plinto, ya esto debería restar como esta HS en este caso, que sería esta HS aquí. A ver. Ya, esta sería la HS, ¿no es cierto? La HS para la crecida que último queda, si ven ustedes el perfil, entonces aquí sería en este caso esta. Esta sería la HS. ¿Sí? Esta HS. Entonces, a partir de este nivel de aquí, debo calcular en este caso la profundidad de lo que es del cimiento. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer para los daños que quiera. Si aquí lo que está haciendo entender es que la profundidad del plinto puede ser hasta donde yo quiera, ¿no? Pero todo tiene que tener su límite en función de qué? En función de la importancia del puente o la estructura y de qué más. ¿Y en función de qué? En función de, digamos, del costo. Ahí va, importancia y costo. Si hago para mayor periodo de recurrencia, el costo va a ser mayor. Si hago para un periodo de recurrencia menor, el costo va a ser menor. O sea, es directamente proporcional. Pero en cuanto se refiere a qué? A seguridad, es inversamente proporcional. Es decir, si yo hago para un periodo de retorno muy bajo, sí o no, el riesgo de que me vaya a fallar la estructura y vaya a socavar es mayor. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿yo qué tengo que tomar en cuenta? Dos cosas fundamentales, ¿no es cierto? Vamos a ver, lo que es la importancia de la obra y también lo que es en este caso el, el costo de la obra, ¿sí? Entonces hablamos de importancia y hablamos de costo, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo un puente en la Panamericana, en la E35, ¿qué tendrá que ser? ¿Quién me responde? ¿Qué periodo de retorno debería adoptar si yo estoy haciendo un puente en la E35? Aló, a ver, Brian, ¿puedes hablar? No voy a hablar, ¿no? A ver, David, ¿qué periodo de retorno adoptarías aquí si yo estoy haciendo un puente en la E35? Uno alto, profe, tal vez 100. Ya. Mario, ¿qué periodo de retorno adoptarías vos de una E35? Sí, uno alto también, entre 60 arriba, 60, 70. Ya. Si yo estoy haciendo un puente, un camino vecinal, Heidi, ¿qué periodo de retorno adoptaría? De ese no tan largo, tal vez unos 50 años, 30, Ya. 50 por ahí. Ya 25 años por ahí. Ya, entonces si dan cuenta en función de qué es lo que yo tomo decisiones para calcular, en este caso, para dar la seguridad de un puente. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ahora yo le pregunto una cosa, ya con esos ejemplos, a ver, Heidi mismo, a ver, en función de qué estaría determinar lo que es la importancia de la obra. De la ubicación y de la utilidad que se le vaya a dar. Por No mucho. ejemplo, en una calle principal van, yo que sé, a pasar más carros. En una de un pueblito no tanto y Más o no se menos, van a más o menos, interrumpir, más o por menos, decirlo pero así. falta sustentar mejor. A ver, ¿qué más? A ver, vamos a ver quién más está aquí. Vamos a actuar aquí, ¿ya? A ver, En función del número de personas, a ver, en Ley. función, A ver, Kevin, te escucho, Kevin, a ver, dime. en función del número de personas al que va a ayudar a la obra. Ya, Digamos, listo, la población. Sí. listo, por ahí estaría, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, solamente pongamos a pensar, ustedes están ahorita haciendo el estudio de la cuenca esa del Cutuchi, están haciendo exactamente por ese río Cutuchi, donde está el punto que cogieron ustedes, está justo donde pasa la E35. Ese puente de la E35, justo hay un puente que hizo el anterior gobierno, es un puente bastante largo y es un puente bastante alto.
Y ustedes pueden ver ahí, si es que se bajan a la estación abajo, se ve todas las pilas y todas las cosas que sacó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Esto está en una recurrencia de 500 años, ¿sí? Implica de que si ese puente fallaría, ¿qué pasaría? Quedaría incomunicado todo lo que es la parte norte con la parte centro y sur del país. ¿Y cuántas serían las pérdidas económicas del país? ¿Cuánta gente utiliza eso? Es decir, o sea, prácticamente bajaría una economía de todo el sector y el país. Entonces, ahí, en función de eso, se califica la importancia de la obra. En cambio, no es que no tenga importancia un pueblito, pero si es que ese pueblito yo qué sé, de 200 personas sacan sus productos, y yo tengo otros pueblos también que sacan productos, si es que de pronto ese puente de esa comunidad falla, no va a tener mucha repercusión económica en la ciudad en cuanto se saca sus productos, porque está supliendo de otras partes, ¿sí? Porque es muy poco lo que está produciendo ahí. Entonces, esa es un poco la importancia de la obra, ¿no es cierto? Dependiendo cuántos servicios o cuánto economía puede perder un país o una comunidad o una ciudad frente a una obra. Sí, lo mismo yo les hablaba un poco, hablando yo lo que era la Goyán y lo que era Paute y lo que es Coca-Cola. En ese caso, a Goyán es para 500 años, los están hechos para 10.000 años. Entonces, ¿por qué? Porque si me va Coca-Cola simple, lo poco que me da los 1.200 millones al año ya no me va a dar pues al país. Me toca comprar energía para el país. Entonces, se repercute en la parte económica, en la parte industrial, todo, sí, al final todo es una cadena, ¿no es cierto? Entonces, más o menos en eso es lo que se basa la decisión para en este caso, tipos de estudios. Sí, un poco ustedes están entendiéndome la situación de la importancia. Y por supuesto el costo, porque el costo, si el puente es más largo, es más alto, el costo va a ser mayor. Pero eso recompensa en función de qué? En función de la economía, en este caso, de que no se va a perder y que va a tener mayor fluidez, en este caso, la parte económica, que tiene que ver mucho que ver. Y lo que es el servicio a una gran cantidad de población que está utilizando el servicio. Entonces, eso es. Lo mismo se toma en cuenta en lo que es alcantarillado, ¿no es cierto? También se toma en cuenta todos esos factores que acabo de decirles, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando, aquí ustedes pueden ver, aquí hay la socavación general, vean, mira lo que dice aquí. Dice socavación a largo plazo. Estamos hablando de este pedacito de aquí, este pedacito, a largo plazo. Quiere decir esto. El río, con las crecidas mínimas, ustedes deben saber que en hidrología se calcula que las crecidas se da o sea, una crecida para que haya un lavado de esa naturaleza se da cada 2.2 años, ¿cierto? Una crecida, esa es una crecida, llamemos crecidas normales, pero se da, entonces hay un lavado general que se va dando, poco a poco va perdiendo el cauce, ¿sí? Dependiendo de qué, dependiendo del tipo de suelo que está.